Péguese a alguien, ¿verdad? Que tenga Biblia, si usted no tiene, para aprovechar lo que es, hermano, la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 1. Me alegro de poder ver una vez más a nuestra hermana Michelle en esta hora. Gloria al Señor, hermano. Alabémosle fuerte su ofrenda al Señor de palmas, hermano. En vez de forzarnos cada día. Yo siempre lo he dicho, hermano, si el cónyuge no quiere, uno de los dos tiene que tomar una decisión. Sabes que a veces caemos en el error, ¿verdad? Lo digo como pareja. Caemos en el error que a veces decimos, si la vieja no va, yo no voy. Si el viejo no va, yo no voy. Y así van a ir los dos a parar a un lugar de tormento porque ninguno de los dos toma una decisión. Esto es de tomar decisiones, hermano. Hablo como pareja, como cristiano, como evangelio. Hay gente que dice, no, si él no se afirma, yo tampoco. Los dos están jugando en el evangelio. No es tiempo de jugar al evangelio, hermano. Es tiempo de levantarnos y tomar decisiones, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que solo no podemos, pero con la ayuda del Señor somos más que vencedores. Vamos ahí, libro de Gálatas, ¿lo tenemos? Aleluya. Vamos a estar enseñando, hermano, sobre la enseñanza. La conversión del pecador es el mayor milagro. A veces queremos ver milagros, hermano, y el milagro más grande es la conversión de un pecador. Sí, amén, eso es lo más grande, es el milagro más grande. Amén, el poder usted y yo es ser parte del evangelio, sí, ser hijo del Señor. Amén. Vamos ahí entonces, bajo la dirección del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, y un pueblo del Señor dice: amén. Aleluya. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Sí, amén. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vine a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. He aquí delante de Dios que no miento, aleluya. Después fui a la región de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judá que eran en Cristo. Solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Sí, amén. Corintios el 24. Y glorificaban a Dios en mí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, oh Dios eterno, en esta preciosa hora. Gracias por darnos esta palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tú seas abriendo el entendimiento para poder entender tu palabra. Ayúdanos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Puede tomar su lugar. Llévese la gloria, mi Dios. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a entonces a estar predicando y enseñando sobre la
conversión del pecador, que es el mayor milagro que usted y yo podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en el ser humano. Hay grandes milagros, la Biblia registra grandes proezas, grandes milagros, grandes maravillas, pero el milagro, vuelvo y repito, más grande, hermano, es, ¿verdad?, la salvación. Es convertir al pecador, o, ¿verdad?, hacer al pecador, ¿verdad?, que pueda, hermano, entrar en el punto de la familia en Cristo Jesús. Eso solamente Dios lo puede hacer a través de la palabra. Gloria al Señor. Por eso, hermano, el descubrir el poder de lo que es la transformación, o del transformador de la conversión, eso es algo poderoso, algo que nadie lo puede hacer, solamente Dios. Y la misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Bienvenido ahí el hermano que va llegando. Gloria al Señor. Debemos de evaluar, hermano, el alcance de una conversión, tanto para la iglesia y como para la comunidad. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que observar o ver, hermano, alrededor suyo si convino o no convino el aceptar al Señor. Amén. Aunque el aceptar uno dice, yo acepté al Señor. Vamos a hacer una aclaración, hermano. Por naturaleza, el hombre nunca quiere nada con Dios. Amén, Esa es la naturaleza del ser humano. Así Pero uno dice, yo recibí al Señor, pero en realidad fue Él que nos recibió a Amén, nosotros. aleluya. Porque usted y yo no Aleluya. teníamos nada con el Señor, hermano. Amén. La gracia y la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Amén. Pero lo decimos en el término, ¿verdad? Yo recibí al Señor en el término de que para poder entender que somos cristianos, somos hijos del Señor, somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, afirmar la necesidad de la conversión como un instrumento de transformación. ¿A dónde, y esto lo hemos dicho siempre, a dónde se conoce un verdadero cristiano? La palabra dice que por sus frutos. Ahora, usted puede decir que es cristiano, pero sus frutos poder hablar lo contrario. Esto es, hermano, decir que yo soy hijo de Dios, pero que nuestros frutos, más que todo, hablen por nosotros. Que nuestra conducta diga que realmente somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, Padre, la gloria sea para el Cordero, hermano. En esta enseñanza, hermano, tan hermosa que vamos a estudiar, es importante que usted se grabe esto en el corazón, que la conversión es el milagro más significativo del Evangelio. Oiga esa palabra, que la conversión es el milagro más significativo. No lo vaya a malinterpretar, no le estoy diciendo insignificativo, porque para algunos creen que el ser cristiano es ser insignificativo. No, la palabra es clara, hermano, dice que la conversión es el milagro más significativo del Evangelio. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo pudo hacer, hermano, que volviéramos de la inmundicia a un lugar sagrado, a un lugar santo. Por eso es que ahora los hijos del Señor, hermano, en el Evangelio nos llaman santos. Y por eso es que la gente se admira cuando dice, ahí va un santo, o el que está al lado suyo es santo. Y usted no se admira y dice, este que va a ser santo, alabado por la sangre del Cordero somos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Es algo, hermano, que la humanidad no lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque está viviendo en la carne. Esto solamente se entiende a través del Espíritu Santo. Y aquellos que estamos tratando de agradar a Dios, vamos a entender, hermano, que el amor de Dios es grande. Y que realmente es significativo lo que Dios hizo en nosotros. En pocas palabras, hermano, fue algo valioso. La salvación, ¿sabe que la salvación no vale $1.000.000? No, hermano. Aleluya. Exactamente, la salvación no tiene precio. ¿Qué es lo que da a entender?
que es valioso más que el oro y la plata. ¿De qué sirve tener oro y la plata? Por eso dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre granjear al mundo? ¡Aleluya! Al perder el alma si no tiene, Amén. hermano, la salvación. Sí, amén. Aquí lo más importante es la salvación. Amén. El dinero no te va a salvar. El viejo no te va a salvar. La vieja es peor que te va a salvar. El único que nos salva se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo no le vamos a alabar, iglesia? ¿Cómo no vamos a bendecirle? ¿Cómo no le vamos a exaltar Sí, amén. el Aleluya. nombre del Señor? Aleluya. Y aquí, hermano, hay un ejemplo tremendo. Y muestra de un hombre, hermano, al cual para la gente era imposible que este personaje entrara al evangelio. Y es el escritor de Gálatas. Es el que escribió a Gálatas. En ese tiempo su nombre era Saulo, el de Tarso. ¿Por qué? Oiga, hermano, denle fuerte ofrenda de palmas al rey del rey. ¿Por qué le decían Saulo de Tarso? Porque perseguía a la iglesia. Y era un hombre, hermano, que tenía un gran poderío él. Tenía, hermano, él se le hacía fácil tomar carta de los grandes para perseguir a la iglesia. Amén, y no crea como yo le digo, no crea que perseguía a la iglesia para darle un chocolatito, no, era para llevarlos a la cárcel y luego, hermano, encarcelarlos y matarlos. Señor, reprenda al diablo, pero el Señor, la misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros y nos ha alcanzado de la fuerte ofrenda de Yes, Dios. aleluya. Bienvenidos los hermanos que han llegado. Gloria a Dios. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué bueno que la nieve no nos detiene, la iglesia. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, Amén. hermano. Aprovechemos estos momentos, estos tiempos de buscar al Señor, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, hermano, van a haber momentos donde la gente va a correr. Dice la Biblia, yo ya tiempo prediqué un tema donde la Biblia lo dice, hermano, que la gente buscará de un lado a otro y hermano, buscando la muerte y la muerte huirá de ellos. Qué terrible será ese momento, hermano. Pero Amén, saben hermano. que ya usted y yo no vamos a estar en esta tierra. Aleluya. Estaremos reinando con el Amén, Creador así de es. la vida, hermano. Nos gozaremos en el Señor. Por eso vale la pena esforzarnos cada día. Vale la pena, hermano. Amén. No importa lo que te digan, no importa que te critiquen, no importa que te desprecien, Amén. no importa que hablen lo que hablen, pero usted al final va a ver que valió la pena servirle al Bien, Señor. bien. Valió la pena, ¿sabe por qué? Porque vamos a estar delante de la presencia del Rey del Rey, Señor del Señor. Y ahí vamos a ver de que valió la pena esforzarnos. Ahora se esté esforzando usted para servirle al Señor. Amén. Aleluya. La mayoría dicen yo soy cristiano. Esto no es de decir yo soy cristiano. Amén. Esto es de vivir la palabra de Dios. Porque cristiano hasta el diablo dice ser cristiano y no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque él no quiere cambiar, hermano. Vuelvo y repito, este es de tomar decisiones de servirle al Señor. Si el que está al lado suyo no le quiere servir, diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo tomaré una decisión de servirle al Señor. Si el otro no quiere, pero actúe usted, hermano. La salvación es individual. Amén, varón, así es. La salvación, hermano, es individual. Oiga lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Para los que van llegando, estamos hablando del libro de Gálatas, capítulo 1, ¿verdad? En adelante. Del 11 en adelante, ahí lo vamos a encontrar. Estamos hablando sobre uno de los milagros más grandes del ser humano. Y amén. Es la conversión del pecador. Aleluya. Imagínense, hermano, que si le hubieran puesto precio a la salvación. Yo lo he dicho a veces, si le hubieran dicho que el Señor hubiera dicho, bueno, ¿quién quiere ser salvo? Todo mundo. Porque a veces lo fácil nos gusta, a veces. Amén, hermano. Sí, hermano, todo el mundo, yo. Y que ya el Señor, sencillo, va a valer 1 millón la salvación. ¿Entraría usted? No. Ni yo entraría. Amén, hermano. Vaya pues, bajémosle a 100,000, peor. Pero mire, hermano, que gratuitamente solamente de recibir al Maestro, la sangre del Cordero, alabado. Por eso nuestra salvación no tiene precio, es valiosa. Amén, hermano. Solamente la sangre de Jesucristo de Nazaret.
y cuánto desprecia la salvación de Dios. Amén, Pero hermano. espero que eso no sea usted ni sea yo que Aleluya. despreciemos la salvación. Aleluya. Si Dios nos ha permitido entrar al Evangelio, hay que aprovecharlo a lo máximo, dando testimonio donde quiera que vayamos, que hay un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas como a Él le place. Amén, amén, así es. Mira, hermano, hay dos formas como Dios trabaja. Una de ellas, pásale, personalmente, y otra de ellas es generalmente. Amén, hermano. La salvación es generalmente para todos. Por eso el Señor, usted sabe cómo murió Jesucristo en la cruz. ¿Será que Jesucristo murió así con los brazos cerrados? No, hermano. Él murió con los brazos abiertos. ¿Qué es lo que él está esperando? Que todos nosotros corramos al arrepentimiento, dando a entender que Él no echa fuera a nadie, que todo el que se acerca a Él extiende su mano y nos ayuda. Pero Él está esperando que usted y yo corramos a los pies del Maestro. Él está presto para ayudarnos. Sí, amén, hermano. Nosotros lo que no queremos nada de Dios. Sí, amén. Vuelvo y repito lo que dije al principio, que ese es el meollo de esta enseñanza. El ser humano nunca ha querido nada con Dios. Aleluya. Jamás. Así es. Ha sido Dios que ha estado interesado en nosotros. Sí, amén. Pero a veces hay hermanos que dicen, pastor, no diga que Dios está interesado con nosotros, porque a veces el ser humano es tan conchudo. Y dice, como es Dios el que está interesado, hay que me busque Dios. Tengan cuidado que con Dios no se juega. Y en el momento, hermano, donde Dios, mire, hermano, Aleluya. oiga lo que le voy a decir. Aleluya. Oiga lo que le voy a decir. Y que quede bien grabado. Sí, amén. Dios Aleluya. actúa muchas veces como el pescador. Sí, amén, Y aquí hay hermano. algunos que son pescadores y Amén, va a ver que no hermano. estoy Aleluya. mintiendo. Aleluya. Que a veces, hermano, tira la carnada, el anzuelo, ¿verdad? Y el pez agarra la carnada del anzuelo y deja, hermano, que se juegue. Así es Dios. Amén. Hermano, deja al ser humano que haga lo que quiera. Amén, aleluya. Hasta que se hastee del pecado. Sí, amén. Pero llega un momento donde el Señor tiene que jalar la caña. Sí, amén. Tengan cuidado que esa Aleluya. jalada de caña Aleluya. le puede doler. Mejor tras que usted siente el llamado, corramos a los pies del Maestro Aleluya. antes de que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano, que por lo menos tuvo oportunidad. Amén, así es. Porque esta es otra cosa que le voy a decir. Aleluya. Aquel que es escogido de Dios, sea como sea, llega al Evangelio. Amén, hermano. Sea, oigan, wow, estoy hablando cosas tremendas. Aleluya. Y no cosas inventadas, cosas que el Señor las está poniendo. Sea sin mano, sea sin pie, sea sin ojo, sea como sea. Pero cuando es parte del Señor, Dios lo hace que entre al redil. Por eso usted no espera, hermano, que entre sin pie, sin mano, hermano, ni sin ojo. No, corramos a la presencia del Señor ¡Aleluya! antes de que sea demasiado tarde. Después no vayan a decir que no se le advirtió. Amén, aleluya. Eso es el Evangelio, ese es nuestro Padre. Amén. Jamás nuestro Padre Celestial castiga sin antes avisarnos. Amén, así es. No. Él siempre, si aún vosotros, dice el Señor, siendo malos, Sí, amén. puedes hacer buenas dádivas. Si tu hijo te pide pan, le vas a dar una piedra. Si tu hijo te pide, pescado, le vas a dar una serpiente. No, dice el Señor. Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Mire el amor tan grande del Señor para con nosotros. Pero tengamos cuidado. Sí, amén, hermano. Tengamos mucho cuidado. Sí, amén. Oiga, Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, oiga bien, yo te restauraré y delante de mí estarás. Qué lindo, hermano. Amén, así es. Qué lindo en aquel día estar delante de la presencia del Señor. Amén, hermano. No estoy hablando, hermano, de la gran tribulación, ni estoy hablando del juicio del trono blanco. No, estoy hablando cuando estaremos, hermano, en la boda del Cordero. ¿Sabe que en la boda del Cordero no cualquiera va a entrar? Solamente el que está lavado con la sangre del Cordero. Solamente aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y estamos tratando de agradarle a Él. Amén. Porque ese es el otro punto. Que la gente dice, no, pues yo ya recibí al Señor, yo voy a estar
estás allá con el Señor, no te equivoques. Sí, amén. No. Nosotros no somos salvos siempre salvos. Es decir, ya acepté al Señor, soy salvo, peco deliberadamente y sigo siendo salvo. Señor, reprenda al diablo, hermano. Dios no es de esa forma, no. Dios es un Dios justo, dice la palabra. Por eso Dios anda buscando que... Ay, Señor amado. Que le busquemos en espíritu y en verdad. De corazón, hermano. Servirle a Él de corazón. Sí, amén. Oiga bien Jeremías como dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, quieres entrar al reino de los cielos, conviértete. Aleluya. Hay una gran diferencia convertir con convencer. Sí, amén. Convertir es lo que hace el Señor, lo convierte a usted. Sí, amén. Y usted sí que era tremendo. Amén, hermano. O ya se le olvidó. No. No éramos ni blancas. Hay gente que dice, no, yo no era malo, Blanquita Paloma. ¿Cuál Blanquita Paloma? Hermanos, éramos tremendos Sí, amén, en hermano. el mundo. Amén. Si ahora, ¿por qué Dios nos tiene ahí Aleluya. tranquilos? Sí, amén. Si no fuera por el Señor, si no, mire hermano, si aún con la palabra hay gente, hermano, que relincha. Amén, así es, hermano. Que así dice la Biblia, hermano. Miren qué tremendo. Pero que Dios nos mantenga firmes buscando del Señor, que la palabra llegue siempre a nuestra vida. Sí, amén. Porque por eso se desenfrenan mucho. ¿Por qué? Porque ya la palabra del Señor no está. ¿Sabe, hermano, que la palabra es el año, dijo el apóstol Pablo? Aleluya. El libro de Romanos. En la palabra, y yo digo, hermano, yo he dicho esto, que la palabra, hermano, es como el semáforo. El semáforo, hermano, cuando usted va en verde, ¿qué significa? Que tiene que correr, ¿verdad? Pasar. Cuando esté en amarillo, ¿qué significa? Precaución para parar, porque luego viene rojo. Pero a veces hacemos lo contrario, en amarillo, le metemos la pata. No es así, es para ir precaución, porque luego le va a salir la luz roja. ¿Y la luz roja qué es? Que tiene que hacer un stop. Así es la palabra del Señor, que Dios nos da la palabra y nos está advirtiendo cuando nosotros no estamos obedeciendo la palabra. Pero qué decir al predicador, no le cantaron al predicador. Mire, hermano, yo no lo conozco a usted, pero el que me da la palabra lo conoce a usted. Por eso la palabra nunca regresa vacía. La palabra hace el efecto que tiene que hacer. Sí, amén. Pero tenemos que ser obedientes a ella. Amén, así Y es. ese es el problema. Todo el mundo quiere entrar al reino de los cielos. Sí, amén. Todos. Si yo hago un examen afuera, una entrevista, una encuesta, y le pregunto al borrachito, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Así. Si le digo a la prostituta, lo mismo. Si le digo al ladrón, lo Sí, mismo. amén, hermano. Si le digo al drogadicto, lo mismo. Amén, así es. Todos quieren de entrar al reino de los cielos. Así es. Pero no todos quieren recibir, hermano, a Jesucristo de Nazaret. Que solamente recibiendo, ay, Señor amado, solamente recibiendo a Jesucristo de Nazaret podemos entrar al reino de los cielos. Por eso Jeremías es claro. Y oiga, no es ni Jeremías el que habla, ni soy yo el que lo estoy hablando. Yo, Jehová, lo dijo. Mire como que dice, le pongo la firma. Jeremías 15:19. Por tanto, así dice Jehová. Amén. Por si no le querían creer a Jeremías. Amén. Porque fíjate, hermano, que al verdadero profeta cuesta que le crean la palabra. Pero que se pare un charlatán, viera cómo le creen. Mira, ahorita se están parando en las plataformas, hermano, de las redes a predicar que este año 2022, un año de victoria. Que este año 2022, nueva vieja, nuevo viejo. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Aquí lo que el Señor nos habla la palabra y nos dice que vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos malos. Pero aquel que está confiando en la palabra, aquel que se somete a la palabra, no hay diablo que lo pueda tocar, no hay peste que lo pueda tocar, porque estamos confiando en el dador de la vida. Pero esos charlatanes se paran, hermano, a decir que esto, que el otro, que victoria. Mire, hermano, usted no puede tener una victoria si no se somete a la voluntad de Dios. Difícilmente. Sí, amén. Jamás lo podría lograr. Por eso, oiga, como decía el Señor, por tanto dice Jehová, si te convirtiese
No es así nomás. Si dijeres que quieres entrar al reino de los cielos, si no, todo el mundo entra al reino de los cielos. Vuelvo y repito. Amén. ¿Se imaginan que solo el Señor dijera, ¿quieres entrar al reino de los cielos, borrachito? Sí. ¿Quieres dejar el alcohol? No. Con esto quiero entrar. ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede. Si te convirtiese, Amén. ahí está el meollo. Si te convirtiese, yo te restauraré. Oiga bien, ¿quién lo va a restaurar a usted? Hay gente que dice, Señor, ayúdame. Pero ¿te has convertido al evangelio? Aleluya. No. Y entonces, ¿cómo quieres que te ayude? Dice el Señor. Aleluya. Si te convirtiese, ¿qué es convertirse, hermano? Dejar el pecado a un lado y poner la mirada en Cristo Jesús, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Y le voy a decir algo. Vuelvo y repito, vienen cosas tremendas Amén, hermano. este año 2022. Amén. Aunque yo quiera decir otra cosa, no puedo porque la palabra a mí me lo dice. Sí, amén. Así es. Y a veces, hermano, yo lo he dicho, Dios es experto, especialista para hacer que el hombre le busque a él. Usted ve de quién estamos hablando acá, de Saulo el de Tarso. ¿Quién era Saulo el de Tarso? Mire, hermano, yo me deleitaba escudriñando esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se equivoca. Amén. Y consiguió y puso como ejemplo uno de los hombres más sanguinarios de aquel tiempo. Amén. Saulo no era cualquier cosa. Amén. Creyendo él, hermano, que estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo incorrecto. ¿Sabe hasta dónde se dio cuenta que estaba haciendo lo incorrecto? Hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Por eso vuelvo y repito, es Dios que nos ha elegido a nosotros. No somos nosotros, porque Saulo no quería nada con Dios. Al contrario, hermano, andaba persiguiendo a los hijos de Dios hasta que el Señor se le apareció. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Saulo, Saulo. Y le dijo, Saulo, ¿quién eres? Que no te veo, le dijo. Pero bien oía la voz audible. Y le dijo al Señor, soy al quien tú persigues. ¿Y a quién perseguía Saulo? Perseguía, hermano, a los cristianos. ¿Y de quién son sus hijos los cristianos? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le dijo, yo soy al quien tú persigues, Saulo. Y dice que un gran resplandor, esa es la luz del Señor, lo tiró a tierra. Un gran resplandor lo tiró a tierra. Gloria a Dios. La Biblia no dice que lo botó del caballo, como dicen unos predicadores, y que iba Saulo para Damasco en un caballo y lo tumbó Dios del caballo. Mejor bájese usted del caballo de estar predicando la babosada. Dice la palabra que lo tiró al suelo, es decir, lo postró en señal de humillación, porque solamente el que no se humilla alcanza la misericordia de Dios. Ese es como aquel que dice, no, y hay gente que se atreve hasta a predicar eso, hermano. Hay gente que dice, no, es que Pablo andaba con un doctor, y si el doctor era Lucas. Mire, qué chulada. Como así miraron en la película que Lucas andaba de doctor, así están predicando ellos. No, hermano, hay que predicar la palabra. Yo analizaba y digo, wow, qué ricura hay en la palabra, hermano. ¿Para qué buscar otro lado sino la escritura, las sagradas escrituras, la Biblia? ¿Para qué voy a hablar de otra cosa si yo, hermano, no me doy abasto de hablar de Jesucristo de Nazaret? No me doy de abasto, hermano, a predicar la palabra del Señor. Por eso no prediquemos otra cosa sino la palabra de Jehová que transforma y cambia. Saulo, ¿por qué me persigue? Ahí tuvo un confrontamiento, confrontó Dios a Saulo. Y ahí, hermano, ahí es la conversión que hizo el Señor con el hombre. Ahora, vuelvo y repito, ¿quién era? Saulo era tremendo. Amén, hermano. Creyendo él que lo que estaba haciendo estaba bien y se dio cuenta que no estaba bien. Entonces, hermano, la conversión de un perseguidor tiene consecuencias saludables en la vida de la iglesia y en el entendimiento del evangelio. Aleluya. Por eso dice la palabra que al que más se le perdona, más se le demanda.
Sí, hermano, entre más tremendo éramos nosotros. ¿Sabe, hermano, que cuando una persona ha sido tremenda en el mundo, Dios usa eso en el Evangelio, nomás que lo cambia? Lo cambia de una forma tremenda. Yo recuerdo un testimonio que da una hermana de acá, dice: si yo antes en el mundo pasaba recogiéndome a todos los del barrio para llevarlos a una discoteca, cuanto más ahora que soy hija de Dios, ¿cómo no los voy a llevar a la iglesia? Por eso Dios usa, hermano, de eso antes solo que para lo bueno, no para el pecado. Por eso dice la palabra que somos libres. Dios nos ha hecho libres, pero no usemos esa libertad como un libertinaje para el pecado, dice el Señor. No. Somos libres, pero para hacer las cosas para agradar a Dios. Pero a veces la gente dice: no se metan con mi vida, que yo soy libre y voy a hacer lo que quiera. No es así, iglesia. Somos libres para poder bendecir el nombre del Señor, para poder alabar el nombre de Jehová. Oiga, no hay nada ni nadie que nos detenga. Porque antes algunos de ustedes digan: uy, yo ser cristiano. Amén, hermano. Ay, hermano, como que nos olvida. Amén, hermano. ¿Sabe que han habido testimonios que dicen gente, hermano, que corrían a los cristianos de su casa? Y a otro hay un testimonio que me dijo: yo por lo menos, pastor, nunca llegué a correr a nadie, aunque no me gustaba que llegaran, pero los metí adentro a que me hablaran de Dios. Al otro no corría. Sí, hermano, que hay de todo en el Evangelio. Pero lastimosamente no se estaban dando cuenta que estaban corriendo al dador de la vida. No usted ni yo, porque nosotros no podemos dar vida, sino nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Déjale fuerte al Señor, iglesia. Entonces la conversión es un perseguidor, o la conversión de un perseguidor tiene consecuencia en la iglesia y en el Evangelio. Vale la pena, ¿no? Vale la pena el poder estar en el camino del Señor. Por eso es que le digo, hermano, si Dios nos ha alcanzado, hay que darle gloria al Señor y hagamos lo que está a nuestra disposición. Por eso dice la palabra: nosotros hacemos lo que podemos y el Señor hace lo imposible. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de lo imposible. Vamos entonces ahí a desarrollar un poquito más, hablando de lo que es, ¿verdad?, del mayor milagro. Es la conversión del pecador. Ese es el mayor milagro que el Señor ha hecho. No es tanto del universo, no es tanto de levantar un enfermo, de liberar un endemoniado, de hacer, hermano, caminar un paralítico o hacer a un ciego que mire. No. Hay gente que dice: hermano, yo que nunca he visto un milagro, ni en la cuenta que usted mismo es un milagro. Sí, hay gente que dice: pero pastor, ¿qué será? ¿Qué pasó, hermano? Yo nunca he visto un milagro. Y el milagro más grande, hermano, si vuelvo y repito, si nadie daba crédito en nosotros. Nadie. Hay un pastor que ahora es, hermano, me reservo el nombre. Dice él, hermano, que cuando llegó al altar, dice que él llegó, hermano, al altar con una pacha, es decir, con una botella de agua ardiente en su bolsillo. Así llegó al Evangelio. Entró, se sentó, cuando hicieron el llamado, él se hincó y traía el agua ardiente, la pachita ahí en su bolsa. Y dice que un diácono, porque siempre hay gente, hermano, que sirve de desanimar a la gente. Dice que un diácono lo volvió a ver y dijo: que él se va a aceptar al Señor. No, hombre, ya van a ver, va a volver otra vez al vicio. ¿Saben que así hay muchos obstáculos? ¿Saben que así hay mucha gente, hermano, que deber de decir: gracias, Señor, porque traiste a un borracho? Mejor sirve de obstáculo. Esa es la palabra: hay aquel que haciendo de tropiezo, mejor le fuera que se agarrara una piedra de moler y se tirara a lo profundo de las manos. Y dice que ese varón escuchó lo que dijo aquellos servidores. Por eso, servidores, ustedes no están ustedes están para ayudar a la gente que va viniendo. Y ustedes no están para discriminar a nadie. Mejor que vamos a tener un enemigo. Mire, si usted siente algo con alguien, mejor acérquese al pastor y al pastor: no me ponga de diácono, porque cuando viene fulano se
aquel pastor, que es pastor, pero aquel en ese momento, aquel borrachito, escuchó la murmuración de aquellos servidores y le dijo: Señor, es cierto lo que estos lo que estos diáconos están diciendo, que si yo estoy jugando contigo, mejor no me hagas el llamado. Y mire, hermano, Dios no estaba jugando con él, porque Dios no juega con nadie. Es el diablo que juega contigo, conmigo, porque el que se deja, pero Dios no juega con nadie. Y le hizo el llamado al Señor. Aquel hombre quebrantado salió de la iglesia, tiró a la basura aquel botecito de agua ardiente que andaba, lo tiró a la basura. Y luego, hermano, empezó a buscar del Señor. Y cuando comenzó, ahora es pastor, para él corta la historia. Ven que Dios no se equivoca. Ven que cuando Dios pone la mirada en alguien, alabándose, y mire cómo Dios puso la mirada en nuestra vida, hermano. Y otra esto, ¿saben que el poder ser hijo de Dios es un privilegio? Amén, hermano, y no todos lo están viendo de esa forma. Aleluya. Yo siempre doy este testimonio, que es el ser hijo de Dios, el ser alcanzado por Dios, es como que Dios diga, se levante del trono y agarre el celular, que es el que está en fama en estos tiempos, que agarre el celular y diga: voy a marcar el 336-262-1150. ¿Será que le va a sonar su teléfono? ¿Por qué no le va a sonar su teléfono? Porque ese no es su número, ese es mi número. Y al tocar y al hacer la llamada, me va a caer la llamada a mí. Yo digo, así es el Señor en medio de miles de almas. Él me ha escogido a mí, hermano, para ser su hijo. Eso es algo, hermano, que yo no le puedo pagar al Señor. Por eso no me resta, hermano, nada más decirle gracias, Padre eterno, por hacerme su hijo. Y amén, hermano. Él bien hubiera podido, hermano, marcar el número suyo y no el mío. Pero marcó el mío. Y ahora está marcando el suyo si no ha aceptado al Señor. Porque Dios no se equivoca. Si usted ha venido a este lugar, no es porque su tata, su nana, sus amigos o no. Es porque Dios lo trajo a través del Espíritu Santo. Porque Él quiere alcanzarlo a usted. Él quiere bendecirlo. ¿Y cuál es la bendición más grande? La salvación. Porque eso no se compra con nada en el mundo, sino con la sangre de Jesucristo. Vale usted la sangre del Cordero, iglesia. Miren qué privilegio tan grande. Valemos la sangre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanos, la conversión. Consideremos entonces la conversión como un milagro, porque envuelve una transformación total de la naturaleza del ser humano. ¿Sabe que cuando uno nace en pecado, dice la palabra? Ahora, desde el principio no era así. Dios, por eso, mi hermano, todo lo que Dios hace es bueno en perfección. Todo. Desde el principio Dios hizo las cosas perfectas. ¿Quién es el que la vino a destruir? El enemigo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, que nos dejamos, porque si Adán no se hubiera dejado minar, ni Eva, todas las cosas siguieran perfectas. Pero el ser humano, pero el primordial fue el enemigo. Viene a hacer desorden el enemigo. A eso viene. A hurtar, a matar, a destruir. Porque a él no le gusta, hermano, ver la felicidad de usted, el enemigo. Él no quiere que usted disfrute lo que Dios nos ha dado. Él no quiere, hermano, que usted goce lo que Él nos ha dado, Jehová nos ha dado. Él no quiere, hermano, que usted y yo entremos al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque Lucifer fue uno de los primeros creados de allá en el cielo, que estuvo allá y se rebeló contra Jehová. Y él miró lo que había, hermano, en el reino de los cielos. Por eso el enemigo no quiere que usted y yo entremos al reino de los cielos. Pero para eso vino Cristo Jesús, dice la palabra, para darnos vida y vida en abundancia. Para eso vino el Señor. Entonces, hermano, desde la caída del hombre, oiga bien, desde la caída el hombre no busca a Dios. Usted se recuerda al libro de Génesis, cómo, hermano, Adán y Eva buscaban a Jehová. Sí, amén. ¿Saben que tenían una continua, hermano, conversación Dios con el hombre llamado Adán y Eva?
Y Dios iba y le decía, Adán, mande mi Señor. Y contento él. Y andaba desnudo. Sí, pero no se avergonzaba. Ahora no le estoy diciendo entonces pues, porque a veces somos buenos para tergiversar la palabra. Ay, el pastor dijo que andaba desnudo, yo voy a andar enseñando la chuleta. Tengan cuidado que se va a estar el diablo. Estoy hablando cuando antes era la perfección, cuando antes no había pecado. Porque ahora hay hombres que desnudan a la mujer y mujeres que desnudan al hombre. No pueden ver con músculo ahí, a él le van los ojos. Y lo peor que hasta se arranca. Y mi viejo que se me va a morir. Antes no había el pecado. Aunque le tome risa, pero es la realidad. Yo siempre recuerdo, no sé por qué viene a mi mente, siempre recuerdo en una ocasión, hermano, que íbamos al lado de Wilmington. ¿Y algunos de ustedes ahí pasa? Aleluya, amén, hermano. Y cuando íbamos en una pick-up en la paila, hermano, atrás, íbamos con unos hermanos y en eso iba una señora haciendo ejercicio y el varón dijo, que el Señor te reprenda, diablo. Es una viejita haciendo ejercicio en bikini con la carne caída. Discúlpeme, pero es la realidad, es una vergüenza, hermano. Ya llegar a esa edad y aunque sea joven, es una vergüenza. Pero hoy en este caso, una anciana, hermano, haciendo ejercicio en bikini y aquel varón, hermano, cuando miró que el Señor te reprenda, diablo. Y nosotros yo dije, bueno, yo en los personas digo, bueno, este hombre está ungido, este varón, dije yo, pues te reprenden en la playa. El problema es que después pasó una jovencita. Y mire, hermano, se hizo el disimulado, la volvió a ver, pero no dijo nada. Se hizo el disimulado, pero los ojos no volvieron a ver así. Y se paseaba así, mira. Y no reprendió al diablo. Y yo volteé a ver, hoy no te va a reprender al diablo, tu vieja te va a reprender. No estás viendo eso, le dije yo. Porque es que a veces son mañosos. Tenga cuidado. Miren qué tremendo, ¿no? Y Dios teniendo la comunicación con Adán. Y Adán, ¿qué está haciendo? Aquí, Señor, trabajando en la viña del Señor, en la viña tuya, Padre. Pero cuando hubo pecado, ¿qué es lo que hizo Adán? Se escondió. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. Por eso el pecado, lo único que nos separa entre Dios y el hombre es el pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, oiga, desde la caída, el hombre no busca a Dios, sino es él quien sale a buscar al hombre. ¿Oyó? Al principio no era así. Al principio dice la palabra que Dios buscaba al hombre. O sea, y el hombre buscaba a Dios. O sea, los dos. El hombre corría a buscar al Señor. Jehová, ¿dónde estás? Y yo dije, aquí estoy. ¿Qué quieres, Adán? Y tenían una conversación a la hora que quería. El hombre corría a buscar a Dios y Dios corría a atenderlo. Cuando entró el pecado, desde Adán y Eva hasta para acá, es Dios que anda buscando al hombre. Si no recuerden cuántas veces Dios le habló a usted, Dios no quería, y usted no quería nada con Dios. Fue por la gracia del Señor que ahora somos el Hijo del Rey de Reyes, Señor del Señor. Por purita gracia. ¿Cuál era su sueño? Bueno, gloria a Dios que se le olvidó hoy que es evangelio. Amén, hermano. Pero o sea, quiere que le diga cuál era su sueño. Y esto que yo no soy un profeta. Aleluya. De eso que dicen que se paran ahí, o un adivino que le voy a adivinar lo que no. Pero por general, los sueños suyos no eran ser cristianos. Siempre cuando uno viene a este país, nuestro sueño, hermano, es de entrar a Estados Unidos, tener una troca perrona, tener cuenta en el banco perrona, y si se puede tener una vieja perrona, tenerla. Pero nunca era nuestro sueño decir, voy a ir al extranjero, a la USA, a Estados Unidos, y me voy a convertir al evangelio. Mentira del diablo. Por lo general nuestro sueño era otro, pero mira, Dios cambió, hermano, todo eso por algo mejor. Ahora tenemos vida y vida eterna. Mire qué misericordia tan grande de Dios. Por eso, hermano, cuidémonos, guardémonos para el Señor, vivamos para el Señor, esforcémonos para agradar al Señor, hermano.
Realmente, hermano, la conversión es un hecho milagroso, porque en ella se une la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Por qué? La voluntad del hombre, ¿cuál era? De continuo a continuo hacer el ¿qué? El mal. Sí, mire, hermano, si un poquito le da rienda suelta el Señor a usted, se extravía. Hermano, si solo cuando ay, cayó nieve, no hay culto. Chulada, ¿verdad? Contento. Exacto, contentos. Ay, que cerraron las iglesias, miren, contentos muchos. Por eso se fueron al mundo. ¿Sabe por qué? Porque estaban alegres que cerraron las iglesias. Mire, hermano, cuando usted ama al Señor, su anhelo es estar en la casa del Señor. Por eso David decía que mejor es estar unido en sus atrios que vivir fuera de ellos. Pero el hombre es tremendo. Sí, amén. La voluntad se unió a la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre no era buscar de Dios, sino apartarse de Dios. Pero la voluntad de Dios es alcanzar al hombre. Gracias a Dios que me alcanzó. Gracias a Dios que me alcanzó a ustedes. Y gracias a Dios que va a alcanzar a aquellos que se dejan. Gracias al Señor, hermano. Sí, amén, hermano. Si aceptamos, oiga bien, la tesis del apóstol Pablo, la conversión es una transfusión de vida. Es decir, una resurrección, lo dice el libro de Efesios capítulo 2. Desde el punto de vista, el pecado domina la carne y por tanto el ser humano vive en rebelión contra Dios. Sí, amén, hermano. Es que esta carne es Amén, mañosita. hermano. Así es. Sí. Si a veces somos tan mañosos en el pleno verano, salimos a ver, ¿será que va a llover? Y en pleno verano, Amén, hermano. Así en es. pleno verano. No digamos ahorita que cayó nieve. Ay, Frío. mejor no voy. Y peor si la vieja le dice, viejo, ¿querés un chocolatito? Y hay semita, viejo. Hay pan hornado, viejo. Ay, ahí sí nos gusta, ¿verdad? Aleluya. Es que vuelvo y repito, el ser humano es mañoso, iglesia. Por eso, mire, hermano, debemos de esforzarnos cada día de buscar al Señor. Porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida eterna. Sí, amén, hermano. Entonces, las Escrituras es muy precisa en declarar que nuestra condición primitiva era de continuo a continuo hacer el mal. Eso era. Esa era nuestra condición. Sí, amén. Nunca buscamos a Dios. Como está escrito, el libro de Romanos lo dice. No hay justo ni siquiera uno, dice el libro de Romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Por eso dice la palabra también, hermano, que por gracia, oiga, hermano, somos salvos. Aleluya. Por la gracia, el don inmerecido de Dios que nos alcanzó. Y eso es por medio del Espíritu Santo, abordando a la conciencia nuestra. Nos convence de pecado. Amén. Solamente el Espíritu Santo nos puede Amén. hacer convertir al Evangelio. Sí, amén, hermano. Hacer convertir nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Porque vuelvo y repito, nuestros pensamientos eran hacer dólares. Amén, así es, hermano. O yo, eran, Aleluya. o siguen siendo. Aleluya. Ahí está el error. Sí, amén. Si siguen siendo, usted no es un hijo de Dios. Aleluya. Y mira, voy a aclarar algo. Hace poco vi un video, hermano, de una iglesia liberal, diciendo, ¿verdad?, que nosotros estancamos la bendición porque decimos, hermano, que como que no queremos la bendición. Voy a ser claro, Dios bendice
al dador alegre. Amén. Dios bendice al que se esfuerza a agradarle a Él. Amén. O yo, al que se esfuerza a agradar a Él. Pero hay un requisito importante, dice la palabra, ser obediente a la palabra. Si usted y yo somos obedientes a la palabra, el resto lo va a hacer el Señor. Lo demás lo va a hacer el Señor. Lo dice la palabra en el Evangelio. Buscar los reinos de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es lo demás? Y ahí es donde se contradicen, hermanos, los liberales. No, busque el dólar, busca la mujer, busque el hombre, busque esto, busca el otro. La Biblia no me lo dice así. La Biblia es clara, dice buscar primeramente los reinos de los cielos y su justicia. ¿Acaso Dios no conoce la necesidad? Y lo demás será añadido. Claro, conoce la necesidad de usted y mía. Pero está buscando al Señor usted. Quiere que Dios resuelva su necesidad. Que busquemos al Señor primeramente. Antes que cualquier otra cosa. Buscarle a Él todo el tiempo. ¿Cómo, hermano? Si oiga, hace poco le dije que nuestro Señor no es como nosotros. Amén. Que el Señor dice, si ustedes siendo malos hacen buenas dádivas, dice el Señor también, hermano, que Él hace salir el sol entre buenos y malos. Aleluya. Y bien que lo necesitamos ahora, ¿verdad? Aleluya. Y buen sol hizo ahora, hermano. Gloria al Señor. Amén. Si no estuvieran congelándose más allá afuera. Amén, hermano. Pero miren la misericordia del Señor. Aleluya. Ahora, ¿merecíamos ese sol? Seamos sinceros con Dios. No. ¿Lo merecíamos? No, mi hermano. No, pero sin embargo Dios lo derramó. Aleluya. Buenos y malos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está dando la oportunidad. Dios es otro que yo le voy a añadir. No a la palabra, lo que estoy diciendo. Porque a la palabra no se le puede añadir a lo que yo estoy diciendo. Usted me puede venir a decir ahora, ni lo necesité el sol porque ni sabía ver el sol. Está bien. Espérese, está bien. No lo necesitó porque no sacó ni la nariz afuera. Está bien. Pero necesitó el aire. Y amén, hermano. Ahí no hay excusa que decir que no necesitó el aire. Claro que todos necesitamos el aire. Y Dios nos ha dado gratuitamente, hermano. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el dador de la vida? Aleluya. Si en este siglo, en este año 2022 que hemos llegado, muchos de los que estuvieron ya no están. Y usted que está, o hermano, usted cree que es porque es sabio, porque es inteligente, porque es fuerte, porque es bonito. No, es por la gracia del Señor que hemos llegado en el año 2022, por la misericordia. Pero que pedíamos algo de Dios. Nada, absolutamente nada. Así es. Gloria al Señor, hermano. Jehová, aleluya. Bendito sea el nombre del Y de Señor. Jehová, aleluya. Vamos ahorita que mire la hermana que salió ahí, vino a mi mente, hermano. Yo sé que tenemos ahí algo pequeño para cambiar niños en el cuartito, gracias a Dios que se ha hecho, ¿verdad? Para eso es para cambiar a los niños, pero necesitamos un estante más grande. Aleluya. Si lo puedo encontrar, usted lo puede hacer, va a ser una gran bendición, porque para eso somos buenos. ¿Para qué, pastor? Para pegar hijos. Aleluya. Yo creo que me ayuda para hacerlo, para Aleluya. que le fuerte su prenda de palmas al Señor. Gloria al Señor. Entonces, oiga, pero la gracia del don inmerecido de Dios nos ha alcanzado. Amén. Cada creyente, hermano, es un milagro vivo de la gracia salvadora. Cada creyente, cada uno de los que hemos amanecido, es una misericordia del Señor. Ahora, voy más allá. Lo que dice la palabra, cada creyente, es decir, cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo de Nazaret como nuestro único y suficiente Salvador, es una gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia que somos lo que somos. Gloria, aleluya. Por pura gracia, por pura misericordia. Si no fuera por la gracia del Señor, no estuviéramos acá. Ah, no, hermano, si de parte del diablo, qué tiempo nos hubiera hecho pedazos. Lo que pasa es que el Señor no lo ha dejado ni lo dejará, porque hemos puesto la mirada en el dador de la vida. Jehová de los ejércitos, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es todo para nosotros. Entonces nuestra conversión
es el portento operador por el mismo Espíritu que hizo el milagro de engendrar a Cristo en el vientre de María. Lo que hizo ¿quién fue el que engendró al Espíritu, a Jesucristo en el vientre de María? Santo, El aleluya. Espíritu Santo. No fue José, el esposo, fue el Espíritu Santo. Y mire qué obra tan redentora, tan linda hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? De que de la Virgen María naciera Jesucristo, el dador de la vida. Y mire qué milagro tan grande hizo el Espíritu Santo, el transformar nuestra condición que teníamos antes. El podernos transformar, el podernos cambiar, el podernos renovar, el podernos hacer nueva criatura para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso no es sorprendente que no todos obedezcan al Evangelio, porque no es de todo la fe. Duele, hermano, cuando principalmente uno como predicador, y usted que ha predicado se va a dar cuenta que duele cuando uno predica y hace un llamado y la gente rechaza al Señor. Duele. ¿Sabe por qué? Nos damos cuenta que no es de todo la fe, dice la palabra. Dice la palabra, hermano, el libro de Romanos, que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y si esa misericordia le ha alcanzado a usted, dele gloria al Señor, iglesia. Y si no, dígale al Señor que tenga misericordia de usted antes de que sea demasiado tarde. Entonces, mire, hermano, oiga ahí, vamos a desarrollar esto dependiendo del tiempo si nos da. Oiga, la revelación divina en la conversión, solamente la mano del Señor podía hacer esto, solamente el Espíritu Santo. Entonces, la revelación, una experiencia personal. ¿Oyó esto? La revelación es una experiencia personal. Vamos ahí al versículo 11 y 12 del libro de Gálatas capítulo 1. ¿Qué dice el 11 y el 12, por favor? Vamos a ver, hermano, la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Lo vamos a ver a la luz de la Escritura y vamos a observar, ¿verdad?, la experiencia personal que este hombre tiene o tuvo. Por eso yo le voy a decir algo, hermano. Gracias, hermano Albert Pérez. Por eso le voy a decir algo, hermano. El convertimiento tiene que ser una experiencia personal. Amén. Le voy a decir otra cosa. La experiencia que tuvo el hermano Wilfredo no es la misma que tuvo el hermano Erly. O la experiencia de mi conversión no es la misma que yo tuve que la que usted tuvo. Ni la suya ni la mía es la misma que el apóstol Pablo tuvo. Oiga la experiencia del apóstol Pablo, hermana Loani, por favor, 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Se le reveló Jesucristo de Nazaret. Solamente así podemos entrar al evangelio, que el Señor se nos revele a cada uno de nosotros, que ahora en este siglo que estamos viviendo. Aleluya. ¿Saben que ya el Señor está trabajando, hermano, prácticamente como trabajó con Saulo? Que personalmente se le está revelando a ellos. ¿Saben a quiénes son más duros que entren al evangelio? Increíble, increíble, pero según la palabra, son hermanos, según la palabra, son los israelitas. Amén. Son los más duros, según la palabra, pero viendo el tiempo que estamos viviendo, parece que fueran, hermanos, los que estamos viviendo en este mundo, en este tiempo, en estos países alrededores, los que son más peores de recibir al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto la dureza del hombre que de vez de acercarse al Señor se están apartando de Dios, y Dios haciéndole el llamado, y Dios queriendo reconciliar al hombre con él, y Dios queriendo hacer el favor en el ser humano. Pero el ser humano va bien apartándose del Señor. Los gentiles, esa era la palabra que quería usar y no se me venía. Hoy es más tremendo, hermano, a los gentiles que a los de israelitas. Aunque bíblicamente los de Israel son los más tremendos para recibir al Señor. Por eso, hermano, ¿sabe por qué? Porque esa gente, hermano, están aferrados a morir por un Dios pagano. Sí, hermano, están aferrados.
Y mire, por eso Dios se les está, hermano, revelando personalmente. Y hay testimonio que ellos han dicho, no es que se me reveló Jesucristo. Si usted le pregunta a un judío, ¿quién era Moisés? ¿Y quién era Jesucristo? ¿Y a quién le da más auge? ¿Si a Jesucristo o a Moisés? Mire, hermano, a Jesucristo lo tenían como un cualquier profeta. Le daban, mire, le daban más auge a Moisés y respetaban lo que la ley de Moisés. Por eso el Señor les llamaba hipócrita. Por eso Jesucristo los exhortaba y les decía, antes de Abraham, antes de Moisés, antes de vuestro padre, yo ya era. ¡Aleluya! Lo más importante se llama Jesús de Nazaret. Pero ellos ven a Jesús como un hermano, como un profeta más. Y amén, hermano. Por eso es que lo crucificaron. ¿Usted cree que si ellos lo hubieran visto como el verdadero Mesías, lo hubieran crucificado? No, aunque ya era plan de Dios. Por eso dice la palabra, por los suyos él vino. ¿Quién era los suyos? Su pueblo Israel. A los suyos le rechazaron y por ese rechazo que hicieron los de ellos, hemos alcanzado nosotros los gentiles. Alabado sea el nombre de Jehová, hermano, que Dios no se equivoca. Y amén, hermano. Si ellos le hubieran recibido cuando él vino, hubiéramos quedado en el limbo nosotros, perdidos. No hubiera habido esperanza para usted y para mí. Sí, amén. Pero miren que Dios no se equivoca. Perfecto, aleluya. Como ellos le rechazaron, nosotros le alcanzamos. Por eso nosotros venimos a ser, hermano, como la rama injertada en el olivo. Así venimos haciendo nosotros, injertados en el olivo. Ahora, pero vuelvo y repito, Dios no se equivoca, porque el libro de Apocalipsis dice, hermano, que Dios se le va a revelar a todos los de Israel, a todo su pueblo se le va a revelar. Y dice la palabra, me llama la atención, que dice que les cambiará el corazón, le quitará el corazón de piedra y le pondrá un corazón de carne. Y ahí van a entender que el único rey de reyes, señor de señores, es aquel que ellos crucificaron, llamado Jesucristo de Nazaret, y volverán a adorarle a él. Pero en ese momento ya nosotros estamos con Dios. Ya los gentiles, los que hemos recibido al Señor, todo el que ha recibido a Jesús como su único, suficiente Salvador, estaremos reinando por los siglos de los siglos. Ay, 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 aquel que se quede en esta tierra. Esa es la palabra, que no quedará piedra sobre piedra. Que no ha de ser, hermano, quemado. Y alguno de ustedes se ha quemado. Uy, eso duele. Amén, hermano. Usted que echa tortilla se ha quemado, duele. Sí, hermano. Si a veces tocar ahí, uy, le hace uno, y que solo lo toca. Y allá que va a vivir en el infierno el que no reciba a Jesucristo. Amén, hermano. Y no le estoy haciendo miedo, es la palabra. Amén. Si usted quiere creerlo, créalo. Si no lo quiere creer, no lo crea. Al fin y al cabo, todos vamos a darle cuenta al Señor. Tendremos que darle cuenta al Señor. Sí, amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aleluya. Entonces, oiga, hermano, el apóstol se dirige a los de Gálatas como hermanos. Me gusta eso. Oiga cómo dice el versículo: mas os hago saber, hermanos. Yo analizaba esto. ¿Por qué el apóstol Pablo se hizo pasar, o sea, se hizo ser como hermanos de ellos, si ellos no querían nada con Dios? Los Gálatas no querían nada con Dios. Por no decirle su nombre, pues vaya. Amén, hermano. Pero sabe, hermano, la gente, los fariseos, los saduceos, los escribas, toda esa gente, hermano, según ellos sabían la ley, según ellos, pero estaban erróneos. Porque cuando encontraron a Jesús, deber de adorarle, le mataron, le perseguían para matarlo. Amén, hermano. Estaban erróneos. Amén. Pero oiga esto, hermano. Pablo sabía cómo eran los judíos en ese tiempo, los fariseos, los saduceos, Amén. los escribas, cómo eran, hermanos, tan religiosos. Pablo sabía. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él era igual de religioso. Amén. Entonces dijo Pablo, la única forma para entrarle a esto es haciéndome pasar como ellos, como hermanos. ¿Sabe por qué? En pocas palabras, él dijo, yo los conozco a ustedes porque yo era peor que ustedes, pero ahora quiero que me conozcan de la transformación que Dios
para qué perseguía? Para matarlo. Pablo a Jesús. Porque aquel que toca a uno de los hijos de Jesús es como que tocara a la niña de sus ojos. Es como que tocaran al mismo Dios. Por eso tengamos cuidado cuando hablamos del Hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y hay gente que se presta para todas esas babosadas. Tenemos que tener mucho cuidado, si no nos puede ir mal. Entonces, hermanos, mire aquí, con esto los compromete a recibir la enseñanza que ha de exponer a continuación. La iglesia estaba combatiendo con los, oiga bien, los maestros judaizantes. Era un pleito la iglesia de Jesucristo. Ya hermano, ya había un grupo que el Señor había levantado. Recuerda, hermano, del aposento alto, cuando el Espíritu se les presentó a ellos. Y recuerda la primera predicación que dio Pablo, más de 5,000 almas. O sea, hermano, que había un grupo de cristianos que estaban, hermano, dando, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, pero sin embargo había otro grupo que estaban contradiciendo la palabra. Y oiga esto, ¿quién era ese grupo? Eran los judaizantes, unos que conocían la palabra, pero a la luz de la palabra no conocían nada. Porque esto no se trata de conocer la palabra, esto se trata de vivir la palabra. 2 o 3 palabras que usted se aprenda, pero que la vivamos, que la pongamos por práctica. Porque dice el mismo la palabra que no se agrada de ser oidor, sino de hacedor de la palabra. Los fariseos se sabían la palabra, sí, de punta a punta. Los ciegos eran los escribas, se la sabían, la vivían, que es otro punto. Saben que hay muchos predicadores que se saben la palabra mejor que saber quién, pero están viviendo la palabra. Yo una vez me asombré, hermano, evangelizando aquí por la Country School. De repente, hermano, miré un borrachito y me fui a evangelizarlo. Y sabe, hermano, que me dijo, no me hables. Digo, ¿sabes por qué? Me dijo, porque yo antes era, no me dijo que era, antes de así, sacó la cartera y me enseñó un carnet. Cuando lo leí, era pastor. O sea, se sabía la palabra, pero andaba borracho. Esto no es de saber la palabra, esto es de vivir la palabra. Esto no es de que digan que usted es cristiano, no. Esto es de que la gente afuera diga que usted es un verdadero cristiano. Porque vuelvo y repito, saberse la palabra hasta el diablo se la sabe. Si no recuerda, el libro de los Salmos le recitó al Señor Jesús la palabra. La palabra le dijo. Pero como el Señor también se sabía la palabra, le recitó la palabra. Aquí no es de estar peleando, hermano, con tú y tú el diablo. No, ni con nadie aquí en la tierra. Yo por eso yo no peleo con ninguno de ustedes. Yo solamente le doy la palabra. Si le gusta, bueno, si no, también. Allá usted. No, que ese pastor predica muy fuerte, que habla de esto, que critica. Si le cree, gloria a Dios. Si no le cree, gloria a Dios. Yo salgo de mi compromiso de darle la palabra a usted. Si la quiere recibir, aleluya. Que haya amigos, no, que los amigos sepan la verdad. Y amén, así es. Sí, yo no le voy a tapar aquí no, hermano, le voy al pan y al vino. Y amén, hermano. Y a lo que usted vino se va a llevar la y palabra. amén, porque lo único que no va a ser libre es la palabra. Así es. Si yo no le predico la palabra a ustedes estarían atados, hermano. La única que nos ha libertado es la palabra, la palabra, la palabra. No podemos hablar otra cosa sino la palabra de Dios. Así que, hermanos, sometámonos cada día al Evangelio. El Evangelio no es una invención humana, ni una enseñanza terrenal. Es producto de una revelación personal. En cuanto con Jesucristo, esta revelación es confirmada por la transformación de su vida, realmente, que es la mejor evidencia de la autenticidad de su enseñanza. Lo dice en 1 de Corintios. Entonces, hermano, aunque la revelación se ofrece a todos de manera indiscriminada, la experiencia se da en forma personal. ¿Oyó? El Evangelio se le da a todos. La salvación es para todos los que la quieren. Ahora, ¿quién recibe la salvación? ¿Oyó? El que la quiere. Porque a la fuerza no es esto, hermano.
¿Sabía usted que a la fuerza ni los zapatos entran? Amén, varón. Le van a hacer ampollo, le van a hacer una llaga en el pie si lo mete a la fuerza. Por eso aquí a nadie se le obliga a las cosas. Amén. Yo le voy a ser claro a usted. Yo como predicador o como pastor, yo no le obligo a usted nada. Amén. Así es. Yo solamente le doy la palabra. Amén. Usted su deber es, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, iglesia. Usted no se ponga como el pajarito tierno. Aleluya. Y yo no tengo miedo de decirlo porque yo sé lo que yo predico. Sí, amén. Si yo no supiera lo que yo predicara, no le dijera a él. Amén, así es. Pero yo lo exhorto a ustedes, hermano, y les digo, ustedes no sean como los pajaritos tiernos. ¿Saben qué son los pajaritos tiernos? Abren la boca, aleluya. Solo abren el pico. Sí, amén. Sí, solo abren el pico para que le lleven el alimento a la boca y luego se lo traen y luego tienen hambre, vuelven a abrir el pico y se lo vuelven a llenar. Vuelven a tener hambre, le llenan el pico y se lo vuelven a llenar. No, yo le digo que escudriñe la palabra, no se lleve todo lo que yo le digo, no, váyase a la palabra. Si es verdad lo que yo le estoy hablando, ¿qué? Pero la palabra no me puede engañar. Sí, amén. Quizá yo le puedo engañar, pero esta no le va a engañar. Por eso yo le digo, yo no tengo miedo de decírselo a usted, porque yo sé lo que le estoy hablando a usted. Amén, hermano. Yo le hablo la palabra a usted. Si la palabra me dice que esto es malo, ¿por qué usted lo hace entonces? Aleluya. Aleluya. Ahí está lo que yo, por Sí, desobediencia. amén. Aleluya. Y le voy a citar que lea el libro de Deuteronomio capítulo 28, donde está la obediencia y la desobediencia. ¿Sabe que aquel que es obediente, hermano, va a alcanzar la misericordia de Dios y va a ser bendecido en todo lo que hagamos prosperará por la obediencia a la palabra? Sea desobediente. Lo lee en su casa. La desobediencia acarrea juicio, Amén. acarrea Así maldición, es, hermano. acarrea destrucción, Amén. acarrea pobreza, Amén, acarrea hermano. todo lo malo. En serio, aleluya. La Sí, desobediencia. amén, hermano. Ahora, ¿qué quiere usted? ¿Ser obediente Aleluya. o ser desobediente? Eso ya no me resta a mí. Vive Jehová. Yo hago lo mío, usted haga lo suyo. Vive Jehová, aleluya. Puede ser que eso ya lo veo un poco. ¿Comenzaron bien? Pero ahora ya como que ya no. Comenzaron, hermano, Yes. aplaudiendo con todo. Sí, es, Pero aleluya. vino a mandar mensaje ahora con dos. Y Sí, allá amén. con y ahí con la una. Aleluya. Y gloria, mire, ¿qué le Sí, dije? amén, hermano. Sí, es, Ya con aleluya. la una para allá. Bendito Dios, aleluya. Qué bonita es la palabra, hermano. Amén, hermano. Como no le está cayendo a usted, pastor, Así es. pues sí, viva la palabra. Aleluya. Así es. Sin vergüenzas. Sí, amén, hermano. Que a ver la iglesia tan llena de sinvergüenzas. Amén, hermano. Así es. Y estoy hablando con el cristiano. Sí, amén. El amigo, déjamelo tranquilo. Sí, amén. Y tiene que aprender de la palabra. Y le quiero aprender de usted y de mí. Nosotros somos el ejemplo perfecto. Por eso Pablo, cuando tuvo la conversión, dice la palabra, hermano, duró 3 años, dice la palabra, que no se acercó a ningún apóstol. Allá estuvo, miren, en comunión con Dios, leyendo la palabra, sometiéndose a la palabra. A los 3 años visitó a los apóstoles. Y allá, ¿saben por qué duró 3 años? Porque Dios estaba trabajando con él. Y dice la palabra, libro de Gálatas, que entonces, hermanos, los hermanos se dieron cuenta que el apóstol Pablo, que era Saulo antes, había tenido un encuentro con Dios, pero no le estaban creyendo. Pero cuando a los 3 años vieron al apóstol Pablo, lo vieron diferente, le vieron el cambio. Eso es lo que Dios anda pidiendo de la iglesia, un cambio, una transformación, que ya no seamos los mismos sinvergüenza, no. Es cierto que en el pasado hicimos cosas tremendas, pero he aquí que todas las cosas son hechas nuevas, lo pasado, pasado, todos son hechas nuevas. Aleluya. Miren qué privilegio tan grande tenemos en el Señor. Si antes hicimos cosas garrafal, hoy ya no las hacemos y Dios nos ha perdonado. Si no, ¿quién era Pablo? Amén, hermano. Por eso, oiga, hermano, ahí lo dijo el libro de Gálatas. Cuando se dieron cuenta que Dios había llamado a Pablo, hermano, la gente no le creía. Amén, así es. Pero cuando subió y llegó, se dieron cuenta, ¿sabe a dónde se dieron cuenta los de Galacia? Aleluya. Por la misma letra del apóstol Pablo. ¿Quién escribió Galacia?
Gálatas, perdón. Pablo. Y los de Gálatas, vamos a leer el libro de Gálatas y los de Galacia. Y dice ahí, Pablo, apóstol, Pablo, dijeron todo el mundo, Pablo es apóstol. Y de repente llegó Pablo y lo quedaron, es cierto, si es cristiano, para no decirle su nombre, pues, es cierto, si es cristiano, se le ve el cambio. Aquel que perseguía para matarlo, ahora persigue para entregarle el evangelio. Porque Pablo tuvo una conversión personal con el dador de la vida. Solamente cuando tenemos una conversión con el Señor Jesucristo podemos alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, usted no es nada. Sin vergüenza, charlatán. Se llame pastor o se llame evangelista, se llame doctorado, apóstol, como se llame. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, no es nada. Solamente cuando tenemos el encuentro con el Señor Jesús, hay una transformación en nosotros. Si antes le robamos a la mujer al vecino, ya no más. ¿Qué era lo que usted hacía antes? ¿Qué era? Se escondía de sus padres para hacer el pecado. ¿Qué era? Aleluya, amén. Y le digo era, porque ya hoy ya no usted puede hacer esas tonteras. Se lo va a hartar el diablo si lo está haciendo. Porque ahora somos nuevas criaturas, dice la palabra. Pero ¿a dónde se va a saber, hermano, si usted realmente es un hijo de Dios? En su fruto, que la gente, hermano, que usted no lo diga, que la gente lo diga a ellos. Me gustó algo que dijo mi hermana Eva en lo personal con su servidor. Un video que subí, le puse yo ahí ministerio de alabanza, pero vive Jehová que no lo hice con ninguna mala intención. Solamente lo puse y ya. Pero dice el hermano, mejor le hubiera puesto el grupo de alabanza, o si no le hubiera puesto los miserables de la alabanza. Los siervos inútiles. Y es la realidad, hermano. Y es la realidad, pero vive Dios que yo no lo hice con una intención de una fama. El día que uno haga de subir un video con una fama, es parte del diablo. Así de sencillo. Lo que hacemos es para que el evangelio pueda alcanzar las almas. Mira, hermano, si otra gente hace tonteras y se llena, lo más que puede, lo más a Dios es la palabra, la palabra. Y tantas tonteras que hay en las redes sociales. Yo hablo con el cual y hasta me admiro, hermano. Hasta, hermano, 23,000 likes. Compartido, 180,000 compartidos. Y cuando voy a verlo, la palabra que predicamos, dos compartidos y un like. Pero sí, cuando veo un like, digo, gracias, Señor, que por lo menos a uno le gustó de los 100, 200, 300. Pero la verdad, hermano, el ser humano es tremendo. Amén, hermano. Dios amó al mundo, pero solo el que en él cree tiene vida eterna. Amén. Dios amó, o yo, no dice el Señor, no dice la Biblia, San Juan 3, dice que Dios amó a vos, Dios amó a Eva o a usted, no. Dios amó a quién? Al mundo. Pero ¿quiénes alcanzan esa misericordia? El que en él cree. Amén, hermano. Si usted cree, usted alcanza la misericordia de Dios. Si no cree, ya ha sido condenado. Por eso espero que todos los que estemos aquí le creamos al Señor. Y todos los que oyen la palabra le crean al Señor. Le crean al Evangelio que Dios puede levantar aún de entre los muertos. Que Dios es un Dios de misericordia. Una vida transformada, evidencia en la conversión. ¿A dónde se ve una vida transformada? Sencilla. ¿Dónde está la evidencia? En la transformación. Amén. Usted no me venga con cuento aquí que es cristiano y no ha sido transformado. No es nada. Usted
usted engañándose a usted mismo, porque ni al hombre puede engañar, jamás, peor a Dios. Amén. Jamás. Así es. ¿Y cuántos charlatanes así hay, hermanos, que dicen que son cristianos y véanles si se han sido transformados? Amén, hermano. ¿Qué es transformar, hermano? Es algo que diferente. Amén. Usted choca un carro, hermano, y lo renueva completito nuevo. Así el Señor, nosotros veníamos todos chocados, todo, discúlpeme la palabra, todo desordenado. Iba a decir otra más fuerte, pero veníamos un desorden. Pero cuando entramos al Evangelio, el Señor nos hace un orden, nos ordena como a Él le place. Nos hace nueva criatura para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, escuche. Una vida transformada evidencia en la conversión. O yo, cuando uno es convertido, ¿a dónde se echa de ver? Que ya usted ya no es el mismo. Usted no, mire, si a usted le gusta el mundo, no me venga con cuentos que usted ha sido transformado. ¿Cuántos pusieron pinos este diciembre pasado? Aleluya. Aleluya. Yo no puse pinos, pastor, pero su corazón es el deseo de ponerlo. Es lo mismo. Si yo no lo puse para usted, pues lo que le digo. Es lo mismo. Eso está como aquella mujer, hermano, que estaba, aquella cristiana que estaba en el Evangelio de sana doctrina. Y de repente apareció, hermano, con un arito. Y era sana doctrina en la iglesia. Pero ¿sabe cuál era lo más tremendo? Que el arito era finito. Tenían que buscar una lupa para ver aquel arito y acercarse. Y el pastor lo llamó y le dijo: hermana, le dijo, ¿qué le pasa? ¿De qué, pastor? ¿Y por qué anda eso? ¿Cuál es eso, pastor? Ese arito en la oreja. Ay, es para brillar más, pastor. Para brillar más. No le basta con la palabra, con la conducta. Mire, hermano, y digo, ¿y qué, pastor? Si esto es pequeñito, dice un dianate, usted me lo miró, y siempre dice, míralo. Era pequeñito aquí, pero ella en el corazón cree que andaba grande. Y quizás pequeñita la vamos a ver. Pero en su corazón ella cree que andaba un diamante. Porque ¿a dónde está el pecado? En el corazón del hombre. Hay gente, hermano, que dice, no, yo soy de la sana doctrina y no lo hago porque ahí no lo prohíbe el pastor. Mira, hermano, vuelvo y repito, yo no le prohíbo nada a usted. Lee la palabra de Dios, lea la palabra para que no se deje engañar. Yo le voy a dar un consejo y voy cerrando. Nunca diga, no es que yo no lo hago, ni lo pongo, ni esto, ni lo otro, porque el pastor no le gusta. O el pastor me lo impide. Yo no le impido a usted. Me gustó un comentario que dijo una persona: es malo usar pantalones. No es malo, le dijo aquel cristiano. Se le acercó un mundano y un cristiano le dijo al mundano: dígame usted, pastor, ¿es malo usar pantalón? No es malo, le dijo. ¿Es malo usar minifalda? No es malo, le dijo el pastor. ¿Es malo usar tacones altos? No es malo. Y la otra le dijo: vamos bien, vamos a ir a la iglesia, le dijo. Aleluya. Y si yo, ¿es malo robarle el marido al vecino? No es malo, le digo, ahí me va gustando más todavía. Es malo esto, y es malo robar. No, le digo, no es malo, le digo. Lo único, usted lo puede hacer. Lo único que si ustedes hacen eso no van a entrar al reino de los cielos, pero no es malo. Aleluya. ¿Qué, pastor? O sea, no es malo, pero si no entra al reino. Porque en el reino de los cielos no entra el pecado. Ahí como que ya no le gusta al mundo. Porque el mundo es lo que quiere. Pastor, mira, hermano, si a mí me han dicho, ¿para qué? A mí no me gusta. Guárdeme, yo voy a hablar de la gente afuera. Yo hablo del de adentro. Amén, hermano. Y les predico a ustedes de adentro, no los de afuera. Amén, hermano. Pero aquí han llegado gente que me dice: pastor, mire, si usted hace esto, yo voy. ¿Sabe que una vez encaré a una familia? A mí, yo no tengo miedo porque la gente se vaya. Así es. Yo no estoy por llenar un local. Aleluya. Pastor, ¿y quién va para la renta? Pues no importa, Dios es el que se encarga. Amén, así es, hermano. Sí, hermano. Y yo le dije: usted viene creyendo que le hemos bajado la tonalidad. Le dije: es más, le hemos subido más a la palabra. Mire, hermano, pelaron los ojos aquí y nunca más volvieron a llegar. Que la gente cree, hermano, que uno está jugando, que uno que es un circo, que está... No, hermano, yo no estoy para entretener a nadie. Yo estoy para hablarle la verdad a usted, y la única forma de salir es a través de la palabra. Pablo: por esto dijo Jesucristo,
que el evangelio sería predicado por testimonio a todo el mundo. Quien pudiera ganar oiga bien, el ejemplo más claro es el ciego. ¿Se recuerda? Hemos estudiado eso del ciego, que cuando le preguntaron, le dijeron, ¿y este quién pecó? Le dijeron, ¿los padres o él? Y el Señor dijo, ninguno de ellos, ni él ni el padre, es para que mi poder se glorifique. Pero me gusta algo, que cuando Dios hizo la sanidad, le escupió y le echó el lodo en los ojos y él miró. Dice ahí, verá, que lo interrogaron. Voy cerrando. Lo interrogaron ¿quiénes? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los doctos, los conocedores de la palabra. Le interrogaron y le dijeron, ¿quién te hizo esto? Oiga lo que dijo él. No sé porque yo antes era ciego, pero de una cosa sé, que antes yo no miraba, ahora sí miro. No sé si usted está entendiendo que el ciego estaba dando a entender, como tú digas, yo antes andaba en pecado, una cosa sí sé, pero ahora ya no camino en pecado porque ahora ya sé libre. Ay, el Espíritu de Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha hecho nueva criatura. Y todavía le dijeron a los padres de aquel joven ciego, dígame usted quién le hizo eso. Y aquellos temerosos porque los iban a meter preso, digo, pregúntele a él que él ya está grande, ya puede hablar él solo por su propia cuenta. Díganle a él, cuando le fueron a él, tú conoces, no lo sé, pero una cosa sé, que ahora ya veo la gloria de Dios. Ahí puedo dar testimonio, hermano, que antes estaba en el pecado, pero ahora había alcanzado la gracia de Dios. Y Dios lo había hecho libre. ¿Quién podía negarle al ciego de nacimiento su afirmación? Dijo, yo era ciego. Era cierto, él era ciego. Amén. Y ahora veo. Amén, así es. ¿Cómo iban a tapar eso los fariseos? Así es, aleluya. Y lo conocían que era ciego de nacimiento. Por eso quedaron tan admirados y dijeron, ¿cómo es posible? Y oiga esto, los doctos, los conocedores dijeron, esto no lo puede hacer nadie más sino el poder de Dios. Aleluya. Y aún así no le pudieron dar la gloria a Jesucristo de Nazaret. Así hay muchos que quieren ser ciegos. Y Dios queriéndolos, hermanos, que están de saber, Dios queriéndolos, que ellos puedan ver la realidad de la palabra, de la verdad. Aleluya. Y la verdad se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Esa es la verdad que nos puede hacer libres. Cierro entonces con esto, hermano. Lo que dice ahí la palabra. El milagro más grande es la conversión suya y mía. El milagro más grande es hacer convertir al pecador. Ese es el milagro más grande. Por eso yo alabo y bendigo el nombre de mi Padre celestial. Porque antes yo estaba ciego espiritualmente, mas ahora podemos ver con claridad. Dice la palabra que nos ha quitado la venda de los ojos y hemos podido ver con claridad. Vamos ahora. Cierra sus ojos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Ore ahí con el Señor, hable con Dios. Gracias. El orar es hablar con Dios. En tu misericordia, mi Dios. ¿Qué más testimonio? Señor, la oportunidad De Saulo, de Pablo. La conversión de Saulo. La conversión de Pablo. Por eso yo te voy a decir algo, iglesia. Para Dios no hay nada imposible. Tú puedes decir en esta hora, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Déjame decirte que sí puedes. Ayúdame, Rey, a bendecir tu nombre, papá. Solamente en Jesucristo de Nazaret podemos. Solamente en el Señor podemos ser libres. Es cierto que usted no puede hacerlo, pero en el Señor Jesús sí lo podemos hacer. Glorifica, mi Dios. Cierre ahí los ojos, comience a hablar con Dios. No deje pasar esta Espíritu oportunidad. Santo, gracias. No deje pasar este privilegio tan grande de poder hablar con el Señor. Si estamos en este lugar es porque el Señor nos ha traído. Vida, mi Dios. Nunca diga jamás yo voy a poder lograr. Es cierto, solo no vamos a poder. Solamente en misericordia, mi Dios. Solamente en Cristo Jesús podemos Glorifícate, hacer. mi Rey. Solamente en Jesucristo de Nazaret. Sin Él usted y yo no Exáltate, mi Dios podemos. amado, y Hoy glorifícate. es la oportunidad. Hoy nos da el privilegio. Es el hoy.
estoy, mi rey. ¿A quién quiere engañar usted? Aquí estoy, mi rey. Aquí Adulto, estoy. anciano, niño. ¿A quién quiere engañar? ¿A quién? Podrá engañar a sus padres. Podrá engañar quizás a Continuar hacia un adelante, determinado Dios. momento, quizás al pastor, quizás. En el Voy a nombre de decir algo, a Jesús. Dios no hay nadie que lo pueda engañar. Por eso Él nos ha traído, porque Él conoce, Él sabe todo de nosotros, conoce todo de nosotros. Su amor, su misericordia es grande. Su amor es grande para con nosotros. Ayúdame a ser fuerte. Y es por eso que Él nos hace en esta hora el llamado. Ayúdame a entender. Yo le voy a decir algo. El llamado del Señor lo hace individualmente, personalmente a cada persona. Si su padre es cristiano, solo porque él es cristiano, usted no va a entrar al reino de los cielos. Tiene que aceptar eso. Tiene que reconciliarse con Dios. Tiene que aceptar el llamado de Dios. Tiene que humillarse delante de la presencia de Dios. Tiene que recibirlo en su corazón. Diga, si usted no siente nada, dígale, Señor,
imposible para ti, Dios. No es una casualidad Eres tú la el que tú roca estés en fuerte. este lugar. Eres Para el tú la Señor no hay fortaleza, casualidad, papá. no hay. Por eso el Señor te hace el llamado a En el ti. nombre de Por eso el Jesús. Señor te dice, venid a Revélate, mí los que estéis trabajados, cargados, revélate, mi Dios que yo os amado. haré descansar. Eres tú, Él te Señor. hace el llamado. ¡Corre! Cambia los Corre al altar. pensamientos, ¿Qué papá. estás esperando? ¿Qué están esperando para correr a los pies del Maestro? El amor de Dios es grande. Lo único que tenía, su Hijo unigénito, lo envió al mundo a que muriera a la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Te necesito, Porque Él no quiere que nadie se pierda. te necesito, Jesús. La decisión tiene que tomarla usted. Ayúdame a estar en No pie espere que de la gloria. su esposo, su papá, su hijo, no. Esto es individual. Santo, Usted gracias. debe tomar una decisión de servir. Gracias, gracias. Analice, piense en esta hora. Aviva Piense, el fuego, Dios. piense. Le ha ido bien. Aviva el fuego, mi rey. Apartado, alejado de Dios. Jesús. No. Aviva Nada el bueno de fuego ahí. en mi corazón. Tiene la gracia y el amor del Señor. ¿Sabe por qué le predicamos la verdad? Porque es la única que nos puede hacer libres. Muchas veces andamos atados, Muchas gracias que ni nuestras propias cargas podemos continuar las cargas de otros. por habernos traído. Sigo orando, iglesia, para que Dios rompa las ataduras. En el nombre de Jesús. Aquí hay almas que le pertenecen a Dios. En el nombre de Jesús. Aquí hay almas que Dios pagó el precio. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero el diablo las tiene tan atrás. No las quiere dejar libres. Vamos a ordenarle en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, toda atadura del diablo se rompe. Toda ligadura se rompe en el nombre de Jesús. Todas cadenas se quebrantan en el nombre de Jesús. Ahora, 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 por el poder de la palabra. Ahora, 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 ahora. Ahora, se libre. Visita mi Dios. Visita mi Dios Santo. Visita mi Dios. Ahora Dios. Ahora mi rey. Presencia real.
Espíritu Santo, Vea toca el tu corazón de grandeza, tu pueblo en esta papá. hora. Glorifícate de una forma maravillosa, Señor. Reprende al devorador, mi Dios amado. En el nombre que es sobre todo Toda nombre. oposición del enemigo, Padre, papá. ahora Lo que es contrario, entra en lo Señor, a profundo de tu cada corazón. presencia, papá. arranca lo que tengas que Espíritu arrancar en esta hora. Planta lo que tengas que plantar. Glorifícate, Si Rey tú quieres de recibir al Reyes. Señor, hoy es el día. Mi alma Hoy te es el alaba y día. te Mañana pueden bendice, pasar muchas papá. cosas y cosas Mi terribles. alma te Cosas tremendas pueden pasar el mañana. El mañana, hermano, no existe. glorifica. Es el hoy. Por eso Dios te hace el llamado para que corramos a los pies del Pobre Maestro. Espíritu Santo. Su amor, su Pobre misericordia, su Cordero bondad Santo. Por es grande. misericordia, papá. Él es real. Tu Él es real misericordia tal es como el mejor aire que que la vida. respiramos. Tu Que no lo misericordia es vemos, pero lo mejor que la necesitamos. vida, papá. Por eso mi alma te Yo alaba. salgo de mi compromiso de hacerte el llamado. Mi alma te glorifica. Como predicador, Jesús de yo hago Nazaret. el llamado. Allá a ti. Allá usted si quiere recibirle o no le quiere recibir. Pero te voy a decir algo antes de que te vayas de este lugar. Apiádate, Espíritu Jesús Santo. es el dador de la vida. Apiádate. La gente anda corriendo por tener vida. Lastimosamente se refugian donde nadie puede dar vida. El doctor no te puede dar vida. Una máquina no te puede dar vida. Nadie te puede dar vida en la tierra. Solamente Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Glorifícate, Dele Rey. fuerte ofrenda de palmas al Señor. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza y la adoración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor.